Vamos al punto 11 ahora, el último de esta serie de estudios. Vamos al punto 11 sobre estas instrucciones, mandamientos, pautas, reglas, directrices de la palabra de Dios para hacer la obra misionera partiendo de la iglesia. La número 11 que estamos estudiando y la última de este estudio es: las iglesias fundadas por los misioneros deben desarrollarse naturalmente, adorando a Dios, edificando a los creyentes y propagando por ellas mismas el mensaje de salvación en la región. Lo repito, las iglesias fundadas deben desarrollarse naturalmente, adorando a Dios, edificando a los creyentes y propagando por ellas mismas el mensaje de salvación en la región. Dice la Biblia, ¿dónde está esto? Dice ahí en sus estudios, está la porción: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Les escribe a los Romanos 1, 8 y 9, dice: vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y en 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice: porque partiendo de vosotros, o sea, de los tesalonicenses de la iglesia de Tesalónica, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo, Silvano y Timoteo, que escribieron esta carta, les dice, partiendo de ustedes, les dice a los hermanos de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor. Y luego les dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada ya en esos lugares. La iglesia de Tesalónica había cumplido su labor de empezar a divulgar el evangelio. Se estaba desarrollando naturalmente. Filipenses 1, 14 y 15 vemos lo mismo. Y la mayoría de los hermanos, escribió Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo es que también los hermanos de esa iglesia estaban hablando la palabra a otros? Los creyentes, hermanos, dice nuestro estudio, los creyentes producto de la predicación y enseñanza de los misioneros difunden la palabra de Dios en la región, como lo vimos en los pasajes anteriores. Las personas alcanzadas hacen esa labor, no solamente los misioneros. A los misioneros los vemos concentrarse en las ciudades donde llegaron. Si ustedes se fijan bien en Hechos y en las epístolas, vemos que Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo, Tito y los demás del equipo misionero generalmente se concentraron en las ciudades donde llegaron, ahí predicaron. Y como leímos una porción en los puntos anteriores, en el caso de Pablo, dice que toda la región escuchó el evangelio, pero no fue porque Pablo anduvo en toda la región precisamente, sino porque él, el equipo misionero y los hermanos ganados, andaban los hermanos predicando el evangelio. No era el plan de aquellos obreros del Nuevo Testamento, no era alcanzar ellos solos a todas las personas de las distintas regiones con el evangelio. Como lo hemos visto, ellos se enfocaron en las ciudades en las que llegaban, ganaban a otros y de ahí los hermanos ganados y edificados salían a difundir el evangelio en la región. Así fue como los hermanos de las iglesias de Tesalónica,
Filipos, predicaron en sus regiones respectivas y más allá de ellas, y los de Roma, los romanos. Vemos que las iglesias fundadas se desarrollaban por sí mismas con la ayuda de Dios. Mire lo que dice Hechos 16:5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo repito, Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias confirmadas y aumentaban, se incrementaban en número cada día. Este resultado nos indica que el incremento de las congregaciones en cantidad de miembros no obedecía solo a la visita de los apóstoles. Ese crecimiento era por el trabajo de la misma iglesia en su región, porque está hablando en plural esta porción y dice que las iglesias aumentaban en número cada día, o sea, cada iglesia creciendo en número. Con su labor en cada lugar, los misioneros habían colocado los elementos para que las iglesias pudieran crecer en calidad y en cantidad. Aquí no vemos a las iglesias dependiendo siempre de los enviados para crecer. No vemos a las iglesias en el Nuevo Testamento desarrollarse porque estaba ahí siempre los misioneros. Las iglesias se desarrollaban por sí solas. Entonces, este modelo bíblico nos indica que la finalidad de la labor misionera es que el grupo de creyentes en un lugar crezca hasta que se constituye en una iglesia local independiente. Esto significa que una iglesia llega a constituirse como iglesia, un grupo llega a constituirse como iglesia cuando tiene tres características básicas que vemos en las iglesias del Nuevo Testamento. Tres características básicas para que un grupo se convierta en iglesia. Primera, cuando se autogobierna. Se autogobierna. O sea, cuando sus miembros tienen el conocimiento de la palabra de Dios y madurez cristiana para tomar decisiones como asamblea, como grupo, y cuando cuentan con pastores y diáconos que ya están designados, entonces la iglesia es iglesia porque se puede autogobernar. Y ahí en su estudio están algunas de las citas que se refieren a las iglesias autogobernándose. Hechos 1, 12 al 26, cuando eligieron a Matías. Hechos 6, 1 al 6, la iglesia eligiendo diáconos. Hechos 15, 22 al 29, la iglesia tomando decisiones respecto a la controversia de los judaizantes. Primera los Corintios 5, 4, 5 y 13, la disciplina en la iglesia de un caso de inmoralidad que la iglesia debía disciplinar. Efesios 1, 22 y 23, a Cristo como la cabeza de la iglesia y la autoridad final. Efesios 4, 15, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Efesios 5, 23 y 24, que la cabeza, o mejor dicho, la iglesia debe estar sujeta a Cristo como la esposa a su marido. Filipenses 1:1 menciona pastores y diáconos, los dos. Primera Tesalonicenses 3:1 al 8, los dos obreros, los dos oficiales, pastores y diáconos. Mateo 16:15 al 18, Jesucristo instruyendo y diciendo que la iglesia, que le dijeras a la iglesia cuando un hermano se rehusaba a arreglar un problema y se han seguido los pasos y la iglesia tomando decisiones y dice que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, la autoridad de la iglesia. Segunda característica para que un grupo, una misión, un grupo de hermanos que se ha trabajado y el misionero ha trabajado y los ha ganado se convierte en iglesia es cuando se autosustenta. Esto es,
cuando tiene la capacidad económica para aportar lo necesario para las necesidades materiales de la obra de Dios. Esto se logra por medio de la instrucción a los hermanos cuando aprenden a dar diezmos y ofrendas, cada miembro de la misma. Estas necesidades materiales incluyen el sostenimiento del pastor o los pastores que los dirigen y los gastos materiales para la evangelización y edificación de las personas. Noten muy bien que no estoy diciendo que una iglesia se puede constituir en iglesia cuando tiene un templo. Esa es otra situación, otro prejuicio que se ha enseñado por muchos lados. Que una iglesia es iglesia si tiene templo, y si no tiene templo no es iglesia. De manera que algunos, desgraciadamente, al hacer la obra misionera, están pensando y preocupados más en construir el templo, construir un edificio, que edificar las vidas. Y se preocupan mucho más, y a veces hay pastores, yo los he conocido, muy sinceros, muy esforzados, que están dedicando demasiado tiempo a construir el templo, cuando su iglesia lo que necesita es la edificación que ya hemos visto en los pasos anteriores. Cuando necesitan concentrarse en edificar obreros, edificar a los nuevos, a los que van creciendo, concentrarse en eso en vez de estar paleando el cemento, en vez de estar paleando la arena o poniendo los tabiques. No digo que eso esté mal, por favor, compréndame, hermano. Yo he participado en la edificación de templos, pero cuando se hace la obra misionera, el objetivo no es ir a dejar un templo, el objetivo es establecer un grupo de hermanos bautizados, creyentes, fervientes, entregados al Señor, edificados, que realmente hagan la gran comisión ellos después por sí solos, y no un templo que después puede quedar vacío hasta ser vendido, como ha sucedido en otros lados. No es a construir templos que nos llamó el Señor nos llamó a edificar vidas, a construir iglesias que son las personas. Y yo tengo esta convicción, te la paso. Cuando nosotros nos preocupamos en construir las vidas y nos enfocamos en todo lo que hemos estudiado de cumplir la gran comisión completa, los edificios vienen solos. Y a veces no es que tengan que ser tuyos, de la iglesia. No es que tengan que ser de alguien de los hermanos, en el sentido de que sean posesión de la iglesia. Puede ser un edificio que alguien te regale, la casa de un hermano que el hermano la está dando, o puede ser un salón de fiestas que se renta porque no tenemos templo, pero la iglesia ya está constituyéndose. ¿Cuánto ha detenido también la obra de Dios la idea de que no, es que para ser iglesia necesitamos un templo? Cuando puede haber ya un grupo de hermanos fuerte, que ya sabe las doctrinas, que ya está preparado, que ya tiene sus pastores al frente y que no tiene un templo. Bueno, pues entonces vamos a reunirnos de otra forma, vamos a rentar un lugar. Y con la ayuda de Dios, que Dios nos provea en un futuro un templo para reunirnos. Y conforme va creciendo la congregación edificada, va habiendo más miembros y más fuerza económica para un día construir un templo. Pero no hay que empezar al revés, no se construye el templo, el edificio primero, se construye la iglesia y lo demás viene, Dios lo provee. ¿De qué sirve un templo si no hay personas que estén ahí, que busquen a Dios y que ministren y traigan a otras personas para que crezcan? Así que una iglesia se constituye como tal cuando se autosustenta, cuando puede sostener a los pastores, sostenerlos, y cuando puede dar para los gastos de evangelización y edificación de las personas. Mateo 23, ahí le dejé algunas citas que hablan del autosustento de una iglesia. Mateo 23, Jesucristo confirma el diezmo, no enseñanza de la ley,
el diezmo es antes de la ley. Fue enseñada la enseñanza a Abraham. Durante la ley se daba a los levitas y después de la ley el diezmo sigue vigente y se da a la iglesia. Jesucristo lo confirma en Mateo 23, 23. También en 1 Corintios 9, 11 al 14, se habla de que los pastores deben vivir del evangelio. El que predica el evangelio, vivir del evangelio. ¿Y cómo va a vivir del evangelio si no es de lo que los hermanos aportan? Por obediencia a Dios, por amor a la obra. Primera Corintios 16, 1 y 2. Pablo les dice que cada primer día de la semana los hermanos aparten algo según hayan prosperado. Filipenses 3, 15 al 19. Que es 4, perdón hermanos, Filipenses 4, 15 al 19, ahí en sus notas, Filipenses 4, 15 al 19, cuando Pablo está hablando de los hermanos de la iglesia que le estaban ayudando, a los filipenses que le ayudaron para sus gastos, ellos y otros, ¿de dónde salió ese dinero? Y 1 Timoteo 5, 17 y 18, donde se instruye también a que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor y que el obrero es digno de su salario. Ahí está la iglesia autosustentándose. Y número 3, para que ese grupo que se está levantando se convierta en iglesia, el misionero debe buscar que ese grupo se autopropague, esté preparado para autopropagarse. Esto es, cuando los miembros de la iglesia emprenden la labor de enseñar y difundir la palabra en la región, en otros lugares, porque quieren hacerlo, hermanos de esa iglesia o de esa naciente iglesia, quieren hacerlo, quieren propagar el evangelio y están capacitados. Y ahí están los versículos que hemos visto en esta parte del estudio. Hechos 13, 48 y 49, Romanos 1, 8 y 9, Primera Tesalonicenses 1, 8 y 9, Filipenses 1, 14 al 18 y la Gran Comisión. Así que, hermanos, una iglesia llega a constituirse como tal cuando tiene estas 3 características básicas. Las repetimos, por favor. Cuando se autogobierna, cuando se autosustenta y cuando se autopropaga. Entonces, la labor de los misioneros termina. Atención, ya llegamos, por eso ya llegamos al final de nuestro estudio. La labor de los misioneros termina cuando la iglesia ha sido constituida, lo cual incluye, como lo vimos, la presencia de uno o más pastores. Esto es, un siervo de Dios que ha crecido dentro de la misma obra, a quien Dios ha llamado, que los misioneros han capacitado y la iglesia ha instituido, ha nombrado a ese pastor. Y la iglesia queda consolidada porque ya puede autogobernarse, ya puede autosustentarse y autopropagarse. Y una vez que la iglesia queda consolidada, los misioneros regresan a su iglesia enviadora. Como dice Hechos 14, 26 al 28. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y Hechos 15, 35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y el 18, 22 de Hechos 18, 22 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió
a Antioquía, la iglesia que lo había enviado. Los misioneros, una vez que terminaron su labor, constituyeron la iglesia, dejaron pastores al frente de ella, porque la iglesia ya se podía autogobernar, autosustentar y autopropagar. Regresan a su iglesia o continúan haciendo la misma labor, ahora van y abren otra. Terminemos viendo qué ha sucedido en nuestro entorno. Dos cosas que ojalá un día dejen de suceder. Pero esto ha sucedido. Que no se ha seguido este patrón bíblico, que no se ha seguido esta enseñanza de que las iglesias fundadas deben desarrollarse adorando a Dios, edificando a los creyentes y propagándose ellas por ellas mismas el mensaje de salvación, autogobernándose, autosustentándose y autopropagándose. Algo que me faltó decirles es que en la historia de las iglesias, hechos y las epístolas, no vemos a los misioneros teniendo injerencia en las nuevas congregaciones, dominándolas o controlándolas a tu antojo. Sí, tenemos la autoridad apostólica instruyéndolos, preocupándose por ellos, animándolos, exhortándolos, incluso como apóstol que era Pablo, dándoles algunas órdenes. Pero no vemos a Pablo haciendo después viajes, menos después de su tercer viaje misionero, haciendo viajes para checar que todas las iglesias estén bajo su control o bajo su dominio. No fue así. Ha sucedido, hermanos, que misioneros, en su afán de una iglesia constituida, pasan por alto estos preceptos y prematuramente organizan en iglesia aquel grupo sin que el grupo se haya consolidado en los aspectos anteriores. Eso ha sucedido. Lo repito. Misioneros, en su afán de tener ya una iglesia constituida en menos tiempo, pasan por alto estos preceptos de que debe autogobernarse, autosustentarse, autopropagarse y que la iglesia debe ser fundada firmemente y que debe crecer con un crecimiento natural, y organizan prematuramente a ese grupo en iglesia sin que el grupo se haya consolidado en los aspectos anteriores. Esto provoca que la naciente iglesia tenga un falso sentido de seguridad al sentirse como iglesia, pero en funciones no lo es. Además, la debilidad del mismo grupo, de esa misma iglesia, entre comillas, la debilidad de esa misma iglesia llega a ser evidente cuando se presentan decisiones importantes. Vienen conflictos o vienen desafíos económicos. A ver, ¿cómo le vamos a hacer para sostener a nuestro pastor? O sencillamente esa iglesia no emprende la labor de propagarse, o sea, de abrir otras iglesias, de predicar el evangelio. No lo hace por su misma debilidad, por su inmadurez. Sigue dependiendo de los obreros, de los misioneros. Y pero ya se nombró iglesia, pero ya se organizó. ¿De qué nos sirve organizar iglesias débiles que al rato van a perder la fuerza o se van a dividir? ¿O van a ser iglesias que van a tardar mucho tiempo en hacer lo mismo, en cumplir la gran comisión completa? ¿De qué sirve? Y a veces nada más por el hecho de decir, ya la organicé. Hagamos la obra de Dios con responsabilidad, hermanos. Estas iglesias, entre comillas, formadas antes de tiempo,
y compuestas por hermanos sinceros, porque son hermanos sinceros los que los componen, pero son inmaduros muchos de ellos, faltos de convicción, carentes de un sentido de responsabilidad profundo de lo que la iglesia es y su funcionamiento, son presa. Estas iglesias organizadas antes de tiempo son presa fácil de las divisiones internas y no cumplen el propósito de Dios de reproducirse en otras iglesias, desgraciadamente. Y también ha sucedido que ciertos misioneros, una vez que abren una o varias iglesias, hacen a esas iglesias dependientes de ellos, dependientes. De forma así como moderna, ¿han escuchado que iglesias hacen sus campus? Ahora este es el campus Corregidora de la iglesia Betel, imagínense. Ahora el campus de San Juan del Río de la iglesia Betel. Y esos grupos siguen dependiendo de la iglesia Betel, en este caso, si existiera, no es así, nosotros no tenemos campus, pero siguen dependiendo de esa iglesia que hace y son como sucursales, como las universidades tienen sus campus. Ese no es el modelo bíblico, pero se avientan sus estrategias modernas según esto, se saltan los modelos bíblicos, las instrucciones bíblicas y tienen así sus campos, ¿no? Y dominan y controlan esos grupos. Centralizada está el control. Cuando Dios nos envió a abrir iglesias que se desarrollen por sí mismas, independientes, con los elementos que la palabra de Dios dice. Pero ha sucedido que misioneros que abren una o varias iglesias las hacen dependientes de ellos. Mucha atención, que no suceda esto, por favor. Estos siervos, estos misioneros capacitan a ciertos obreros, los dejan al frente de la obra, pero no les dan libertad plena para desarrollar los planes que Dios les está mostrando y que la nueva iglesia necesita. Estos misioneros tratan de ir y venir a las distintas iglesias y a distancia quieren participar de las decisiones, de las tomas de decisiones, siempre quieren participar. Estos misioneros caen en el error de intervenir frecuentemente en las decisiones que toman aquellos que están al frente de las iglesias, o esos misioneros detienen a las iglesias indefinidamente, o a veces hacen oídos a las quejas de unos cuantos inconformes. Van algunos inconformes y se quejan con el misionero. No, es que el pastor que puso usted, hermano, está haciendo esto. Generalmente falsedades. Y el misionero ahí viene, ¿no? ¿Qué estás haciendo, verdad? A ver, no, vas a suspender un tiempo. Y empieza el misionero a tener injerencia en esa iglesia que ya debería ser independiente. Y en vez de ser un asesor o un consejero, se convierte en un mandamás. O los pastores de esa iglesia ya están haciendo planes y el misionero se entera y dice, no, eso no les va a salir bien, y va y les detiene sus planes. Y como lo respetan tanto, pues dicen, no, está bien, pastor, está bien, le hacen caso al misionero y ya, hasta ahí llegaron. Porque no es fácil que alguien se atreva a hacerles ver a estos misioneros la injerencia, que su injerencia no es correcta, y puede pasar mucho tiempo antes de que el misionero lo reconozca. Hay misioneros que nunca lo reconocen, que quieren tener dominio, injerencia en iglesias independientes que ellos abrieron. Se les reconoce, se les aplaude porque ellos las abrieron y ahí están las iglesias.
es una bendición que las hayan abierto, pero el problema es que no saben desligarse de esa iglesia y quieren seguirla controlando. Este fenómeno, hermanos, no siempre proviene de alguien que quiere ser controlador. También sucede con misioneros que sinceramente aman la obra. Pero estos misioneros no se dan cuenta que es necesario que confíen en todo lo que sembraron en los obreros, en los pastores, que confíen en lo que sembraron en ellos, que confíen en los discípulos que formaron en esa iglesia, que los dejen desarrollarse y los pongan en las manos de Dios, que Dios los ayude, que estén ahí para dar consejo. Eso, qué bendición es eso, que un siervo de Dios de experiencia pueda dar consejo cuando se le pide, pero que no esté teniendo injerencia que no debe tener. Muchas veces las buenas motivaciones de cuidar que se hagan bien las cosas, porque a veces misioneros tienen esa tendencia de tener injerencia porque quieren que las cosas se hagan bien, que la obra no se desvíe. Y eso hasta cierto punto está bien, pero el problema es que con el tiempo se puede convertir el remedio en la enfermedad. El remedio de querer cuidar la obra y que no se desvíe, si no tenemos cuidado, al rato se convierte en una enfermedad y ya estamos teniendo injerencia en esa congregación y haciendo cosas que no nos corresponden. Este fenómeno, hermanos, no permite tampoco que los obreros, los pastores, crezcan en esa iglesia y las iglesias se desarrollen con normalidad. Van a cometer errores tal vez, pero hay que confiar en lo que como misioneros hemos sembrado en las vidas. Como pastores hemos capacitado a otros, pues llega un momento en que tenemos que confiar en eso y ponerlos en las manos de Dios y aconsejarlos, pero que tomen su camino y que se dejen guiar por Dios. Si no, vamos a obstaculizar la obra. Hermanos, el modelo misionero es claro. Los enviados hacían lo que tenían que hacer, lo mejor posible, y después se retiraban, dejando que los obreros y las iglesias se desarrollaran bajo la dirección del Señor y su palabra. Pero tal vez alguien dirá, no, pues es que sí, Pablo sí les escribía a los corintios y corrigió a los corintios y luego a los filipenses y a los colosenses. Pues es que Pablo era apóstol en el sentido estricto de la palabra, y como apóstol, él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esas cartas porque esas iglesias lo necesitaban, y los corrigió porque lo necesitaban con la autoridad apostólica que tenían nada más esos 12 hombres. Pero no vemos ni a Bernabé, ni a Silas, ni a otros entrometiéndose en las iglesias. Respetaban a sus obreros tanto que en una carta Pablo le escribe: te encargo a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el evangelio. ¿A quién le está hablando? Pues al pastor de esa iglesia. El caso de esa autoridad apostólica ya desapareció. Los misioneros somos enviados. Los pastores estamos al frente de nuestra iglesia, pero no tenemos la autoridad apostólica de Pedro, de Pablo. Eso ya pasó. Las iglesias deben desarrollarse naturalmente, debemos dejarlas que crezcan con la dirección de Dios y su palabra, que es suficiente. Y si necesitan ayuda, nos la van a pedir, sin duda. Hermanos, terminamos nuestro estudio. Ojalá que tengamos todos la voluntad de apegarnos más a las instrucciones y modelos bíblicos. Ojalá que tú, pastor, que me estás escuchando en cualquier parte del mundo, tengas la voluntad en tu corazón que después de estudiar esto y repasa todo esto, por favor, y vuélvelo a estudiar y convéncete a ti mismo si es bíblico o no. No tienes que aplicar estos patrones bíblicos
en cada situación, porque hay situaciones diferentes donde aplica este patrón, donde aplica esta otra instrucción de la Biblia, pero hay que tomar en cuenta todas para las diferentes circunstancias y tenerlas en la mente, porque son reglas de acción para seguir aquí. Pues en esta situación, ¿qué dice? Las reglas bíblicas, el patrón, las directrices, pues es por allá. Pero también hay esta otra, pues es por aquí. Y así nos vamos. Cada una de estas enseñanzas, de estos pautas e instrucciones, tiene su momento de aplicación. Lo que he intentado hacer a través de este estudio es mostrarte que no dejes a un lado las instrucciones claras de cómo hacer la obra, misionera, que no las dejemos a un lado, que no hagamos la obra a nuestra manera, que la hagamos a la manera de Dios, que tomemos en cuenta estas pautas, estas directrices y los mandamientos claros y que los pongamos en práctica y dirijan nuestro ministerio a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Ojalá que lo hagas, que te dejes dirigir, y si tienes que cambiar, que cambies, y si tienes que humillarte delante de Dios, lo hagas delante de Él, no delante de un servidor. Y que hagas caso a la exhortación de la palabra de Dios por el bien de las almas, de la obra de Dios, por el avance de la misma, que te atrevas a romper con moldes del pasado que te han detenido y que no le temas al hombre, que le temas a Dios y hagas lo que el Señor quiere y verás y veremos mayores bendiciones sin duda del Señor en nuestras vidas. Y la obra de Dios avanzará como Él planeó que avanzara, con mayor fruto del que Dios te está dando. No hay duda de eso, porque sus métodos, los métodos de Dios siempre funcionan y Dios es fiel y Dios bendice las cosas hechas a su manera. Ojalá que tengamos la humildad, la voluntad de apegarnos a esto, cueste lo que cueste. Que Dios, hermanos, nos permita ver un mayor avance de la obra misionera, porque nos ajustamos con convicción a sus instrucciones, a sus pautas, a estas reglas y directrices que nos ha dejado. Que Dios levante más misioneros que hagan una obra así. Queremos ver más misioneros que hagan una obra así. Oren por nuestra Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, porque aquí queremos formar misioneros bajo estas directrices y ser luz a este mundo, luz a las naciones, con la ayuda de Dios, poniendo nuestro ejemplo. No puedo yo cambiar tu manera de pensar, no puedo yo transformar tu forma de hacer el ministerio. Eso le corresponde a Dios y a ti, a tu voluntad. Pero sí, te hago responsable de lo que te he compartido, con la esperanza de que lo sigas, porque es de la palabra de Dios. Y que Dios nos permita ver una transformación en la obra misionera nacional, local, nacional y mundial. ¿Para la gloria de quién? Para su gloria, para alcanzar más almas y ver más iglesias verdaderamente fuertes haciendo lo mismo. Aquí en este estudio, en la página 47, he dejado otras instrucciones y pautas para tu estudio personal. Ojalá te des el tiempo, aparte de estudiar estas notas, te des el tiempo de poder estudiar estas otras instrucciones bíblicas y pautas que vemos claramente en el ejemplo de Jesucristo y los apóstoles. Y que tú saques ahí las pautas, las enseñanzas, las directrices, las reglas bíblicas que están ahí muy claras para tu estudio. Y si quieres este material, si tú que nos estás escuchando quieres tener este material, por favor, ve a nuestra página web www.i-betel.org y escríbenos ahí donde dice contacto. Escríbenos para que te hagamos llegar este material con un costo justo para que
llegue a tus manos y puedas estudiar estos videos con este material que desarrollamos. Yo agradezco a los hermanos pastores que me ayudaron a revisar este estudio, agradezco los consejos que me dieron, agradezco la atención de este grupo precioso que está aquí, que ha estado recibiendo estas enseñanzas junto conmigo. Agradezco el apoyo de mi familia, pero sobre todo le agradezco a Dios por darme esta oportunidad de compartir lo que está en la palabra de Dios, que ha estado siempre, con la esperanza de que muchos abran sus oídos, abran sus ojos a estas realidades y las pongan en práctica en sus vidas. Oremos, por favor. Señor.